buenos días a todos. Me presento, yo soy la doctora Graciela Román Alonso y bueno, estoy aquí con ustedes en nombre del doctor Ricardo Marcellín, el coordinador, que bueno, hoy no puede estar con nosotros en estos momentos, pero para mí es un gran honor el poder introducir al presentador del seminario de hoy, del seminario de nuestro posgrado en Ciencia y Tecnología de la Información. Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Juan Villegas Cortés. Como es, pues, costumbre, voy a leerles un poquito, muy resumido, ¿verdad? Todo la semblanza del doctor Juan Villegas, tratando de acotar toda su exitosa trayectoria. Entonces, bueno, el doctor Juan Villegas Cortés obtuvo el grado de maestría en Ciencias de la Computación en la UAM Azcapotzalco. Enseguida obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación, el CIC, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, el doctor Villegas es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y también es un miembro profesional de las asociaciones la IEEE y la ACM. El profesor ha sido acreedor del perfil deseable PRODEP y también es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Los temas de investigación del doctor Villegas son diversos, incluyen principalmente visión por computadora, algoritmos bioinspirados, algoritmos evolutivos, reconocimiento de patrones, procesamiento digital de imágenes, entre otros. Actualmente, el doctor Villegas es profesor titular del Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ahí ha destacado por tener un desempeño exitoso como investigador y como docente. Entre sus logros sobresale su participación como decano en la competencia Lunabotics de la NASA, en el Centro Especial Kennedy, en Florida. También, pues, él ha iniciado múltiples colaboraciones académicas a nivel nacional e internacional. Ha generado más de 70 artículos de investigación indexados y ha impartido más de 50 cursos a nivel licenciatura y más de 40 a nivel de posgrado en ciencias. El profesor Villegas ha participado en la dirección también de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado, incluyendo nuestro doctorado, él y maestría, él ha podido también participar como codirector. Entonces, pues es un honor tenerlo con nosotros y pues le damos la palabra para iniciar este seminario que tiene como título Evolución de redes neuronales artificiales para entender la abstracción de la comprensión de las mismas en el reconocimiento de patrones. Muchas gracias. Adelante, doctor Villegas. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de volver a reunirnos. En esta ocasión les quiero compartir las líneas de investigación que he trabajado. Eh, ya les platicaron pues un tanto de lo que yo hago y me da mucho gusto porque entiendo que en este posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información pues hemos tenido experiencias muy gratas con las personas que han participado en estos temas de investigación. La plática de hoy les voy a plantear desde mi perspectiva de investigación cómo el uso de las redes neuronales artificiales, cómo se ha dado su evolución para entender esto que es la abstracción de la comprensión, ¿sí?, de estas redes neuronales en el reconocimiento de patrones. La agenda que tengo planeada para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar de una motivación, una introducción al tema, lo que son las metodologías muy generales que he venido trabajando y por ahí pues les voy a presentar brevemente el trabajo que hemos hecho con nuestros estudiantes de su posgrado de ahí de Iztapalapa, algunas implementaciones que hemos realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones que les comparto. Y para iniciar pues este diagrama que es como lo presenta la Academia de Intel.
todo lo que es el concepto de inteligencia artificial hoy en día, esta síntesis de inteligencia que nosotros trabajamos. Y bueno, como contexto, cuando nosotros decimos síntesis, queremos decir que es algo no elaborado de forma natural por el ser humano. No es algo que nosotros diseñemos, sino que lo produce la computadora. Entiéndase un algoritmo, un diagrama que yo echo a andar, un código, es lo que me va a generar la toma de decisión no supervisada o semi supervisada. Entonces, a eso es lo que ya llamamos inteligencia artificial. Pero cuando hablo de toda esta entidad que se llama inteligencia artificial, dentro de ella, una parte importante es lo que hoy en día traducimos como el aprendizaje automático, o también es una de las acepciones que se toma para decir en inglés machine learning. Dentro del aprendizaje automático se ha llevado a un nuevo nivel que se conoce al aprendizaje profundo o deep learning. Y dentro de las técnicas de aprendizaje profundo, una de ellas que ahorita está muy en boga son las redes neuronales convolucionales. Con este diagrama en mente, entonces, podemos nosotros comenzar a visualizar mejor el recordar el paradigma que se comenzó a desarrollar muy fuertemente a partir de la década de los 70 con los resultados biológicos que se tuvieron al inicio de la década de los 60, finales de los 50, de cómo biológicamente se determinó que funciona el cerebro. Las células del cerebro llamadas neuronas se interconectan entre ellas y de esa manera se entendió que el conocimiento es la interconexión que hay de estas neuronas cerebrales. Bueno, lo que se entendió en aquel momento, hoy en día hay nuevas teorías porque no terminamos de entender cómo funciona el cerebro humano. Entonces, de ahí se parte al concepto de red neuronal artificial, en donde nos inspiramos en esta parte biológica y por eso se llaman modelos bioinspirados. Planteamos la creación de una red neuronal artificial, en donde ordenamos estas neuronas, que son estos nodos que yo veo en este diagrama conectado, y en este nodo de diagrama conectado, yo visualizo cómo se interconectan por capas. Ordeno capa de inicio al inicio de mi propagación y al final tengo mi capa de salida. Intermedias u oculta, al menos puedo tener una capa, pero puedo tener dos, tres, las que sean necesarias. El paradigma de la interconexión para crear una red de neuronas artificiales o red neuronal artificial, RNA, pues visualizo entonces como estas entidades llamadas neuronas que se interconectan en principio una hacia todas las de la capa siguiente, desde una capa de entrada hasta una capa de salida. Bien, esto yo lo traduzco de esta idea de mi algoritmo a lo que va a ser ya un programa de cómputo que va a estar operando en una propagación de interconexiones de forma bioinspirada. El objetivo entonces de las redes neuronales artificiales se plantea como desempeñar funciones cognitivas. Lo básico de función cognitiva es pues una decisión. ¿Para qué? Pues para orientarnos a la resolución de problemas y algo muy importante, al aprendizaje automático. Y obviamente hay muchos conceptos de aprendizaje en el ser humano. Cuando yo me reduzco a conceptos elementales, me voy ya sea aprendizaje por repetición o por imitación o con base a conductas y estímulos. Obviamente aquí se abre toda un área de conocimiento, de aplicación y espero que alguno de ustedes esté interesado en visualizar alguna teoría de la pedagogía que se puede aplicar aquí aterrizando a estos modelos de redes, que hay muchísimos. Les platico entonces. Para 1953 se publican las bases teóricas. Estas bases teóricas las publicó Warren McCulloch de la Universidad de Illinois, ¿sí? Y Walter Pitts de la Universidad de Chicago. Para 1954 se tuvo ya la ejecución del primer modelo simple de red neuronal artificial, como en ese momento lo concebían, por parte de los autores Belmont Farley y Wesley Clark del MIT. Bueno, eh, de allí al día de hoy, más de uno de nosotros ya está acostumbrado a escuchar que hay inteligencia artificial y que son redes neuronales y me da curiosidad, pero muchas personas lo dicen, ah, sí, son cerebros artificiales. Bueno, para entender mejor esto, veamos un poco de motivación y para ello hablemos de la prueba de Turing. La prueba de Turing
se centra en la idea de que una computadora pueda hacerse pasar por un ser humano. ¿Cómo es esto? Pues así como nosotros tenemos un cerebro, lo que quiero es que la máquina pues tenga un cerebro para realizar acciones. Estas acciones, pues, ¿cómo son o cómo entenderlas? Bueno, diseñar una prueba de Turing ahora que sea visual, es decir, que entienda algo que yo escribo, no que le diga los caracteres, sino que entienda lo que yo estoy escribiendo. Y una capa posterior sería cómo es que estoy escribiendo. Involucra al reconocer objetos y su relación entre ellos mismos y otros más. Pero vamos a partir de algo fundamental que iniciamos específicamente con imágenes. Bueno, el primer intento de todo esto se comenzó allá muy fuertemente en la década de los finales de la década de los 80s y 90s con el proyecto de ELIZA. Algunos de nosotros de mi generación pudimos practicar con ELIZA en aquel momento en los primeros días de internet. Pudimos comenzar a practicar con ELIZA, que en este caso era un autómata en línea. Para ello, bueno, vamos a entender que hay necesidad constantemente de crear un método que derive o conlleve conceptos a partir de información visual. Hasta hoy, las propuestas en línea van de la mano del procesamiento del lenguaje natural, que es todo un área de investigación. Es necesario entonces poder replantear lo que es para nosotros el entendimiento visual o comprensión visual. Eso que yo veo para mí, ¿qué significa? ¿Qué me comunica? Desde múltiples disciplinas. Para ello entonces hablamos de crear conceptos sintéticos visuales. En humanidades pues tengo todo lo que es el arte, pero eso es algo muy abstracto. No es algo inmediato para yo a partir de ello entrenar directamente a una máquina para un propósito específico. En ELIZA, pues ELIZA fue el antecedente de lo que hoy en día es Siri en Apple o el asistente de Google o Cortana de Microsoft. Creo que en popularidad están en esos órdenes hasta hoy en día el Siri y luego el asistente de Google, que realmente lo que hacen es con base a preguntas, emiten respuestas. Lo interesante de las respuestas es que están constantemente en construcción. En las primeras versiones de Siri, si por ahí ustedes tienen un dispositivo de Apple de los primeros con Siri, pregúntenle, oyes, ¿conoces a Elisa? Y vean lo que les va a contestar Siri. Les va a decir, en la versión en inglés decía, ah, sí, es una vieja amiga mía, pero hoy en día está retirada. Por allí en algunas páginas como de MIT todavía tienen en práctica, para que alguien quiera conocer a Lisa, entrar a un chat. El chat estaba limitado por tiempo y jugaba a la prueba de Turing, ¿no? Podría jurar que del otro lado había un ser humano respondiéndome o chateando conmigo. Hoy en día ya eso va a otro nivel, sino que yo le pase objetos visuales. Para entender esto mejor, hablemos de lo que es el concepto visual y para que quede más claro, les voy a presentar esto, lo que es una aportación desde el séptimo arte, desde lo que es el cine, hablando de lo que es el efecto de composición visual para comunicar objetos. A esto se le llama el efecto Kuleshov. Voy a proceder a poner este clip que ilustra muy bien el efecto Kuleshov. Lo encontré subtitulado y les pido que me comenten si lo escuchan correctamente. The assembly of, of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Bueno, con esta introducción entonces
Depende el contexto de las imágenes y cómo hilamos lo que vemos, pues podemos decir nosotros como seres inteligentes el contexto de toda una escena. Esto por supuesto se juega mucho en la dirección de fotografía en el cine y la secuencia de cómo nos presentan una serie de fotogramas para proporcionarnos la idea que el director quiere que yo me quede de su película en ese momento, la emoción, en este caso la alegría, la tristeza, el enojo, la frustración, lo que él quiere que me comparta, ¿va? Esto es algo muy abstracto, es algo que lo puedo hacer yo como ser humano, pero la idea entonces que voy a entender o a tratar de proporcionar esto es la visión por computadora. Es algo más allá que simplemente ver píxeles en una pantalla. Es entender los modelos computacionales de la percepción humana. Hablar de visión por computadora, hay que tener claro que una construcción matemática de visión hoy en día aún está en proceso. No hay una formulación definitiva acerca del procesamiento y representación de la información visual. Bueno, con todo esto, la gran pregunta, ¿qué es entonces una imagen? La propuesta que tenemos desde el cómputo es que una imagen es una representación numérica que puede ser binaria, en escala de grises o en color. Y luego tenemos lo que es el píxel o picture element, que es la unidad más pequeña de una imagen con una luminiscencia y color específicos. Hasta ahí nos amarramos para a partir de ahí comenzar a construir entonces qué contiene una imagen. Ahí de qué contiene una imagen, qué ves en la imagen, sería para nosotros otra de las preguntas. Hablamos entonces ya de información visual. Con ello hablamos entonces de medios con y sin sonido, fotografía, fotogramas en movimiento, video, artes gráficas, apoyos visuales, modelos, pantallas, servicios de presentación visual, etc. Con ello entonces, la percepción de la información visual me va a involucrar aspectos fisiológicos, detección de la información visual, cuantificación de capacidad visual, modelos geométricos de visión humana y la respuesta humana a estímulos visuales. Esta respuesta humana sería entender qué quiero yo al final lograr del ser humano o bien de una máquina, que es también hacia lo que me interesaría ir llegado el momento. Bueno, hablemos ahora de nuestra detección de las señales senoidales o aleatorias. El cuerpo humano tiene dos receptores senoidales inmediatos. El primero es el oído interno, la parte específica de la cóclea. En la cóclea, aquí al final de nuestro oído, esto es lo que yo veo por fuera en mi oreja. Ustedes, si penetran, van a ver aquí esta ruta donde se junta la cerilla, etcétera, y hasta el final tenemos lo que es la cóclea. Esa cóclea es una membrana que va a estar vibrando con la excitación que llega de la diferencia de presión externa. A esa vibración, por medio de esa vibración, va a poder entonces escuchar. Las frecuencias típicamente que todo ser humano escucha es a partir de 20 Hz y hasta los 20.000 Hz. Menor a 20 Hz, pocos seres humanos logran escuchar, a menos que seas un gato o un perro. Y por arriba de los 20 Hz, sonidos demasiado agudos te pueden dañar y por ello no estamos, en este caso, el común de nosotros, adecuados para poderlos escuchar. Luego hablemos del ojo. El ojo humano, al fondo de lo que yo veo la pupila y lo que será la esclera, al fondo tengo lo que es mi retina y en esta retina se concentran en el tejido estas dos características que se conocen como bastones y conos. Estos bastones y conos, similar a la cóclea vibra con base a estas frecuencias. Pues bien, los bastones y los conos van a vibrar o van a ser receptivos a frecuencias desde los 430 terahertz hasta los 790 terahertz de el gran espectro de luz, vamos a llamarlo así, ¿va? Bueno, es así como nosotros vemos, vibran o se mueven o se excitan estos receptores y mandan a nuestro cerebro señales que en este caso se codifican
o se decodifican como sonido o como imágenes. El ojo humano, por ende, pues va a tener una capacidad de píxeles de millones y millones por centímetro o milímetro cuadrado, si lo quieren ver así, a diferencia de una imagen que por mucha resolución hoy en día en una impresión te anda rondando los 1200, 1400 puntos por pulgada, en el promedio de los casos, si no es que 300 puntos por pulgada. Con ello, entonces, visión y percepción son dos aspectos que voy a estar trabajando. Desde las matemáticas, yo tengo que una imagen se puede considerar entonces como el grado de una función, siendo entonces que ésta produce físicamente por la luz que actúa o incide en la escena, la cual es capturada y grabada por un material fotosensor de una cámara. Entonces, yo lo que tengo de la imagen es una matriz que me indican los puntos XY y para cada punto XY puedo visualizar en proyección tridimensional, como aquí veo en esta gráfica, lo que sería el valor discreto de intensidad para cada uno de los píxeles. Con ello entonces, cuando hablamos del reconocimiento de patrones, la primera pregunta que surge, bueno, ¿qué es un patrón? Ante todos los ejemplos que podamos visualizar, de que se me venga a la mente de lo que es un patrón en el arte, en una huella dactilar, en una gráfica donde visualice una tendencia, el patrón de una tendencia que decrece, que crece, que se estaciona, hasta patrones que siguen rostros, como separación de ojos, nariz, mentón, boca, ubicación del rostro, etcétera. Entendemos como patrón como este conjunto de características que me determina un objeto. Con esa idea básica, entonces, partimos hacia lo que es el aprendizaje automático o machine learning, que son todo ese conjunto de técnicas que lo que buscan es que la computadora aprenda, así de sencillo. Dentro del machine learning, entonces tenemos los modelos de redes neuronales artificiales, que fue con lo que comencé a platicar hace rato. Con ello, entonces, en las redes neuronales artificiales, son el primer plano que se maneja ya del cómputo cognitivo. Es decir, la red neuronal, con su propagación, va a terminar representando con sus conexiones y pesos los conceptos que obtenga, en este caso, de algo con la cual yo la entrene. Hoy en día, por supuesto que trabajamos señales que pueden ser imágenes, video, sonido o señales incluso de actividad humana. Hablamos entonces después de lo que son los sistemas de aprendizaje profundo o de deep learning. Los sistemas deep learning están basados en redes neuronales artificiales, pero multicapa. Multicapas que son cientos incluso o miles de capas. Ya no son 2 o 3 capas ocultas, son muchísimas más. Bueno, con ello, estas se combinan con un crecimiento exponencial de poder de cómputo y datos, pero en cantidades masivas. ¿Cómo lo hacen para trabajar? Bueno, una de las ventajas de usar ello y llegar a lo que es el cómputo convolucional o las redes neuronales convolucionales, a diferencia de las redes neuronales clásicas, es que van a estar realizando todo el preprocesado de las imágenes o patrones. La red neuronal convolucional basa entonces en que a partir de una imagen de entrada aplica lo que sería la operación de convolución, así como conocen la convolución discreta de sus cursos de procesamiento digital de señales. Convolucionan a la imagen como una señal, aplicando un kernel o núcleo, de tal manera de que la imagen de entrada la vuelven más sencilla, filtrando únicamente aspectos que me interesan, ya sea hallado de bordes por un tipo, orientados hacia la parte vertical o orientados hacia la parte horizontal o hacia líneas paralelas, o dependiendo qué es lo que tú quieras de la imagen original, darme una representación mínima de ellas. Para entender mejor esto en cómputo convolucional no se hace además con una sola imagen. Una sola de las bases de datos, por ejemplo, que hemos trabajado con mis colaboradores, la base de imágenes CIFAR 10, contiene 60,000 imágenes. En estas 60,000 imágenes hay 10 clases: animales, coches, edificios, carreteras, etc. Cada clase tiene 6,000 imágenes, ¿va? Y normalmente uno comienza a dividir 50,000 imágenes para entrenar la red y 10,000 imágenes para proceder a las pruebas. Bueno,
Para que esto funcione mejor, hay algo que intuitivamente uno aplica en este cómputo convolucional, que es que pretendo que las cosas que yo quiero que aprendas sean lo más dispares posibles. Es decir, yo quiero que aprendas entre, por ejemplo, manzanas y plátanos. Tienen colores diferentes y tienen formas diferentes. Si yo te pidiera que me entrenaras solamente, voy a poner un ejemplo quizás extremo, entre plátano tabasco y plátano macho, pues de entrada tienen prácticamente el mismo color en un tiempo dado y tienen prácticamente las mismas características. Ya si me los pones juntos puedo ver una diferencia de tamaño, pero eso ya será un refinamiento, ¿va? Siempre empezamos por cosas que se parezcan lo menos posible para poder diferenciar. Lo mismo ocurre en este caso en la inteligencia artificial. Comienzo con aprendizajes que sean bastante evidentes o llamamos patrones separables o mutuamente excluyentes, que no tengan superposición. Que no tengan superposición quiere decir que no tengan tantos elementos que sean de uno como de otro. Bueno, aquí rápidamente para entonces entender cómo funciona la esencia en el Deep Learning y entendamos la diferencia del Machine Learning clásico. En el Machine Learning clásico, para yo identificar a una persona, tengo que preprocesar el rostro de la persona buscando hallar características como pueden ser puntos de interés del rostro. A raíz de extraer los puntos de interés del rostro o la textura, como ahorita les voy a presentar un trabajo que hicimos con un alumno de maestría aquí del posgrado, el PCTI, a partir de ahí ya tengo mis características. Aplico un algoritmo clasificador de aprendizaje automático y lo asocio con un nombre, Pedro, por ejemplo. Después solamente paso otra foto de Pedro. En esa foto de Pedro distinta extraigo las características y mi clasificador lo arrojará a la persona más cercana que pretendo que sea Pedro. En el Deep Learning, yo no hago el preprocesamiento, es decir, la determinación de características y alimentar al modelo con ellas. Le paso en bruto toda la imagen y esta imagen, por supuesto, de ser, por ejemplo, un patrón de 65 entradas que pueden ser los puntos de interés del rostro con sus coordenadas XY más valores característicos de vecindad, a pasar la imagen más pequeñita. Imaginen ahorita mentalmente un 300 por 300 o un VGA 640 por 480. Sumen todos esos puntos en multiplicación y esa sería la capa de entrada. Es una cantidad monstruosa de 65 puntos de entrada a mi clasificador a tener esos miles de puntos. De aquí pasan por todas estas capas ocultas en una red neuronal convolucional y al final de cuentas me entrega Pedro. Para entender mejor esto, el proceso de una red neuronal convolucional, la imagen de entrada, si está en color, la tengo que descomponer en sus tres capas, verde, rojo y azul, o RGB. De aquí entonces procedo a extraer las ventanitas correspondientes para aplicar en cada una de estas ventanitas contiguas el proceso de convolución y al final de cuentas tendré una reducción porque por cada ventanita reduciré a su valor mínimo de ellas. Este proceso aquí viene en la parte de abajo que se va a repetir cientos de veces, miles de veces, las que se consideren para el modelo necesarias, de tal manera que tras la convolución se aplican dos operaciones básicas. Una de ellas es el pooling y el ReLU. A la salida se vuelve a aplicar una convolución, un pooling y un ReLU. A la salida nuevamente hasta que se logra una reducción dramática y esta reducción ya la pongo en vector columna y a partir de este momento ya tengo una reducción de esta imagen brutal que dejé que al cómputo profundo de este lado extrajera esas características y finalmente aquí ya aplico una clasificación como lo hace la parte básica de Machine Learning, asociándolo a las clases, por ejemplo, si son de paisajes, pues si es una ciudad, un bosque o una costa. Para entender cómo se hace esta reducción, las redes neuronales convolucionales hoy en día no trabajan directamente la imagen como yo quisiera con todas las resoluciones. Tengo que aplicar una reducción de las mismas a un tamaño de los más grandes que hoy en día se están trabajando es de 256 por 256 píxeles, que ya es un golpe muy duro de datos. A partir de allí, por ejemplo, en estas capas que estoy representando, vean cómo se logra la reducción con diferentes capas a 128 por 128 con las operaciones de la convolución
el poleo y el relu, de tal manera que esta es una capa, otra capa, otra capa, otra capa, hasta que al final obtengo una representación de esta misma imagen de 8 por 8. Pero si se dan cuenta, tengo 8 representaciones. Cada una de estas 8 representaciones son información extraída con diferente forma de lo que serían convoluciones, poleo y relu de una imagen original. En un trabajo previo que colaboré con uno de mis estudiantes de maestría, se diseñó una forma específica de cómo se rompen estas capas de convolución con etapas de normalización, relu y pooling a partir de lo que sería mi capa, mi imagen de entrada, en donde tomo una primera capa con ventanitas de 3x3, otra capa con ventanitas de 5x5 y otra capa con ventanitas de 7x7. Se entiende que a más pequeña sea la ventanita, la extracción es más fina. Aquí sería como una extracción media y aquí será una extracción, una ventana con extracción más grande. Al final, pues aquí de esta imagen tan grande de 224 por 224, con todas estas extracciones al final de 8 por 8, sumando las 3 capas, yo obtengo una representación, se oye muy grande, pero está reducida, de 18.432 la longitud del vector. Y de aquí, por supuesto, logro una reducción final a 1000 de este vector. Y a partir de aquí, pues ya obtengo una clasificación. Bueno, hablemos entonces de los aspectos característicos de una red neuronal convolucional. Quien esté interesado, tome nota. Aquí va el acordeón. Son la topología, el mecanismo de aprendizaje, la forma de representación de los datos y los parámetros. Y con ello entonces tengo que determinar el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad que voy a estar determinando allí, la tasa de aprendizaje, un parámetro que se llama dropout. Este dropout es la técnica de ajuste para evitar el sobreentrenamiento de mi red, porque si no llega un momento en que nada más estoy gastando poder de cómputo, pero ya no tengo mejora en ello. Y finalmente lo que es el número de épocas. Con estos 6 puntos, entender los problemas que voy a estar enfrentando con este monstruo numérico. Primero, el tiempo de aprendizaje es bastante elevado. Una red neuronal convolucional de las típicas que hay ahorita disponibles que ustedes pueden descargar para hacer sus pininos, la de Google o de la que ustedes vean ahí, LeapNet, etcétera, en las mejores computadoras con las mejores CPUs, comenzaron con 6 meses de entrenamiento 24/7. Las bajaron a 3 meses. Hoy en día con las nuevas computadoras los están tratando de elevar o reducir, mejor dicho, a 1 mes. 30 días, 24/7 ininterrumpidos, con vaya todo este consumo de energía. Con ello se traduce a mucho tiempo de poder de cómputo. Y finalmente, estos 6 puntos que les acabo de compartir es lo que yo alcanzo a visualizar para el diseño de una nueva red neuronal convolucional. Pero de fondo no sé qué es lo que está pasando. Son miles y cientos de miles de neuronas que no alcanzo a determinar cómo es el arreglo de las mismas para decir, mira, este arreglo te está representando esta información visual. Es una caja negra. Yo veo que funciona y por eso lo están usando para muchos lados, pero no cualquiera puede entrenar una nueva red neuronal convolucional desde cero. Tiene un alto costo computacional. Bueno, en otra de mis colaboraciones con un grupo de trabajo, se logró el diseño de una red neuronal convolucional con base al primer trabajo de tesis, que fue dividir la extracción en 3 capas, en esta idea del tamaño de la ventanita. Una capa fina, una capa media o intermedia y una capa gruesa, de tal manera que se entiende como si cuando tú ves una imagen y la ves muy rápido y me determinas, pues allí hay fruta. Y si yo te dijera, ¿qué fruta hay? Pues la vuelves a ver y dices, son manzanas rojas. Y después te digo, ¿cuántas manzanas rojas hay y en dónde están? Pues mira, hay manzanas rojas, parece que están en un frutero y parece que están en una mesa. Tuviste que detenerte más en cada una de estas preguntas que yo te hice para regresar a la imagen, extraer más información y comunicármela. ¿Sí? Como les puse el video del efecto Kuleshov. Tienes que regresar y revisitar. Bueno,
Esta sería como una visita fina que te cuesta más porque tienes que hacer muchas lecturas en ventanitas muy pequeñitas y aplicar muchísimas operaciones de convolución, poleo, etcétera. Un medio, visitas intermedia, una extracción no tan fina, pero vamos a llamarla intermedia, y luego una revisión rápida, de tal manera que tu vector final no es tan grande y puedes proceder a aplicar una clasificación. Este modelo, que ya tiene un rato que lo publicamos, con una tesis reciente de maestría aquí del posgrado del PCTI, eh, con Yafte, no sé si lo conocieron algunos de ustedes, pero Yafte, nuestro estudiante, llevamos entonces la idea de cómo aplicar evolución artificial a lo que es una red neuronal convolucional. Con Yafte logramos el diseño de un genoma de 9 características aplicadas a lo que es el proceso evolutivo, al final de cuentas, para reducir aún más un modelo de red convolucional, pero aplicado a un tipo específico de datos. Este trabajo ya nos lo tienen 4 meses en revisión en una revista indexada de alto nivel. Yo creo que así lo están revisando de fondo. Es un trabajo en extenso. En cuanto esté publicado, por supuesto, lo verán en nuestras páginas web de la doctora Graciela Román y mío, que estamos en esta colaboración, para que ustedes se den cuenta cómo aplicamos el proceso de evolución artificial, que dada una población de individuos, yo procedo a evaluarlos, buscando que el individuo cumpla con un propósito. En este caso es la clasificación de las cosas que yo estoy teniendo a la entrada. Cada individuo entonces es toda una red neuronal convolucional completita. Entonces, si son 100 individuos, son 100 monstruitos de este tipo. ¿Queda claro? Al final, yo solamente evalúo qué tan buena es esa red propuesta. Con base a esa evaluación, yo procedo a lo que es aplicar operadores genéticos, que típicamente son cruza y mutación y una selección, que prácticamente siempre usamos lo que se conoce como elitismo. Pero después, si gustan, hablamos más de ese detalle porque ahorita no me quiero desviar, el tiempo me come, ¿va? Al final de cuentas, logramos ya un muy buen resultado con esta metodología en una primera etapa, y ahorita estamos trabajando ya una siguiente etapa de implementación de esta metodología orientada hacia 2 trabajos finales. Porque pues al final de cuentas, lo interesante es que yo aquí al final sí estamos pudiendo observar el cambio de este gran monstruo numérico de cómo interpretar estas interconexiones orientadas a qué es lo que tienes en la imagen. Bastante ambicioso. Los resultados que tenemos y que están en proceso de aceptarse la publicación, lo trabajamos con patrones de señal de actividad humana, las bases UCI-HAR, HAP, WISDM en su versión 1.1 y 2.0, y con una primera base de datos de imágenes, que en este caso es la MNIST. MNIST tiene 70,000 imágenes. WISDM, que son señales y estas de actividad humana, desde caminar, trotar, subir escaleras, estar sentado, etcétera, aquí tienen el número de instancias. Y por supuesto también el reconocimiento de caracteres desde MNIST, etcétera. Los resultados que obtuvimos con esta red y que están en proceso de llegar ya a punto de ser publicados, esperamos, les comparto. Llegamos a obtener hasta valores ya del 100%, vaya, todos por arriba del 94-90%. Esto ya es facturable en la industria. Rápidamente solamente les presento otra de los trabajos que hemos hecho en colaboración ahí, que fue el reconocimiento de rostros. Y aquí pues es puro machine learning el que aplicamos, pero al final de cuentas lo que queríamos es entender los puntos de interés del rostro para tratar de entender la entidad de una persona, y evolutivamente nos quedamos con solamente los puntos que marcan los ojos, el área de la nariz y la boca, ¿va? Para este trabajo, que lo hicimos trabajando con uno de mis estudiantes, que ya ahora es orgullosamente un buen doctor, un excelente doctor, el doctor César Benavides, trabajamos para diferentes bases de datos y comenzamos a trabajar, por supuesto, el análisis, primero por extracción de características desde el análisis de textura, y obtuvimos excelentes resultados. Aquí les presento rápidamente las bases de datos que trabajamos: la BioID, la NIST y la MUCT, que son rostros pues hasta diversos, vamos a llamarlo así, porque no son rostros idealizados.
Un rostro idealizado es como un rostro de credencial, de foto de credencial, un fondo regular, el rostro de frente sin lentes, viendo así sin lentes, sin nada, para que te capturen con todo tu rostro como eres realmente, ¿no? Pero yo como ser humano, aunque la gente venga a veces con un antifaz o una gorra, una cachucha, puedo decir quién es, pero porque eres inteligente. ¿Cómo lo hace la computadora? Bueno, los resultados experimentales que logramos, por supuesto, en las pruebas de resustitución y dejándonos fuera, obtuvimos resultados bastante prometedores y aquí están los resultados, la consulta y la primera recuperada y los que se le parecen. Esto pues están allí, pueden consultar mi página web, la sección de publicaciones y ahí pueden ver más detalles. Pero ahora, dando un salto a lo que son ya implementar cómputo en librerías preestablecidas como lo es la de Intel OpenCV para detección de rostros, nosotros aplicamos ya lo que es esta detección automatizada vía OpenCV dentro de la base de datos. Nos quedamos con lo que es la extracción de características y a partir de ello, aquí tienen cómo funciona la red de la extracción vía OpenCV. Utilizamos una red neuronal ya preentrenada, pero con la característica de que la embebimos en sistemas ya tipo Raspberry y en dispositivos móviles. También hicimos ya la prueba. Esto lo publicamos hace ya casi 3 años. Lo hicimos tanto para 2 bases de datos, una que es Disímbula, que es la base de datos de Yale con 13 personas, hasta una base de datos más robusta, que es la de AR. Y bueno, aquí están las implementaciones que hicimos directamente con sistemas embebidos y pues logramos una recuperación pues prácticamente perfecta, ¿no? En sistemas embebidos y aplicando redes preentrenadas, obviamente para nuevas personas. Y esto tenemos ya otros trabajos porque lo hemos hecho ya con robots incluso para detección de rostros. Bueno, otro trabajo de los que estamos en proceso es aplicación para texturas. Este primer trabajo fue analizar visión por computadora para algo tan complejo que es un tipo de madera. Se aplicó una metodología en general que se siembran puntos de interés y a partir de los puntos de interés extraigo características con esta metodología que desarrollamos con mis colaboradores de CBR haciendo cambios de espacios de color, extracción de características, normalización de los atributos y clasificadores basados en distancias para obtener clasificaciones prácticamente perfectas. Obviamente hay otro reto que son las condiciones de luz y demás, pero ese trabajo nuevo con uno de mis estudiantes que está aquí presentes, ahora lo tenemos en proceso, pero esperamos con él en un futuro que invitarlo y que esté aquí y que les presente este avance. Y tenemos otra propuesta, por si alguno de ustedes está interesado, pues acérquense y le puedo platicar. Esta es otra de las ideas que comenzamos también a trabajar hace tiempo, que fue la identificación y clasificación de imágenes. Hacerlo con base a texturas, yo como ser humano puedo identificar las regiones de una imagen y decir, aquí hay cielo, aquí hay mar, aquí hay arbolitos, aquí hay unas rocas, aquí hay una playa. Pero el que lo haga una computadora para que la conjunción de todas estas texturas me diga, ahí tienes una costa o tienes una playa, no es sencillo. Lo trabajamos en general con esta metodología CBR y obtuvimos muy buenos resultados y también se publicó en el pasado. Pero con la tesis de doctorado que trabajamos con la doctora Graciela y el doctor César Benavides, cuando fue nuestro estudiante, en su tema de doctorado aplicamos lo que es la teoría de la causalidad, esta teoría que es muy aplicada en economía hoy en día, que es basada en Wiener Granger, obviamente que tiene su fundamento desde la escuela socrática, con propiamente Aristóteles y obviamente el pensamiento de lo que sería ya la construcción de la epísteme o del conocimiento, como lo planteó Aristóteles, pasando hasta llegar al pensamiento moderno, específicamente Hume, Kant y Bernard Russell, hasta que el matemático Bradford Hill le da ya la formalidad y Wiener y Granger le ponen ya el lenguaje de series de tiempo. A partir de ahí entonces se me ocurrió la idea de si yo cuando está imprimiéndose algo, les ha pasado, bueno ya casi no, pero todas las impresoras hoy día son muy rápidas, pero ustedes pueden ir viendo cómo sale una hoja impresa en una impresora a color, ¿no? Y basta con ver unas cuantas líneas y ustedes ya dicen, ah, es una persona, ah, es una playa, ah, es un coche, y no termina de imprimirse toda la hoja, pero ustedes ya saben lo que hay en esa hoja, ¿no? Porque son inteligentes. Pensando en ello, entonces, se decidió aplicar la idea de causalidad para comenzar
a leer línea por línea la imagen en una serie de tiempo, extraer características, agruparlas y determinar su tipo de escena. Este trabajo tuvo sus inicios en un artículo que leímos que aplicaban teoría de Wiener-Grange a flujo vehicular para determinar un coche a dónde va a virar, a la derecha, a la izquierda o se va a seguir de frente. Nosotros como seres humanos lo podemos decir, mira, cuidado, ese va a girar a la derecha, espérate, que no se te cierre. Pero ¿cómo lo hace una computadora? Bien, ese trabajo lo publicaron y tuvo muy buena aceptación, pero fue de que a mí se me ocurrió la idea de decir, cómo se imprime la imagen, quiero entonces entender las texturas. Y por supuesto que César se aplicó en ello y determinó él el trabajo de cómo romper la imagen y nos peleamos mucho en cómo hacer esta construcción. Su trabajo lo van a poder ver con detalle allí en su tesis doctoral que la tienen disponible y en los artículos que por ahí sacamos. Las conclusiones inmediatas, lo que les comparto. Según las últimas investigaciones en cómputo cognitivo y ciencias cognitivas, es necesario que las computadoras adquieran nuevos desarrollos, nuevos paradigmas de comprensión de imágenes. El efecto Kuleshov es apenas la punta del iceberg. Hay más cosas. El aprendizaje automático está en proceso de redefinición en cómo las máquinas aprenden. Les recuerdo que todavía seguimos trabajando el cómputo digital, pero ya están en puerta las nuevas computadoras con cómputo cuántico. Y desde allí, por supuesto que se pueden redefinir estos paradigmas. También hablar entonces que los modelos que estoy presentándoles en general apuntan a aprendizaje con característica causal, es decir, que den soporte con explicaciones y entendimiento más allá de resolver problemas de reconocimiento de patrones. Los modelos apuntan a aprendizaje con característica causal que den soporte con explicaciones y entendimiento más allá de resolver problemas de reconocimiento de patrones. La construcción entonces de nuevas representaciones se pueden construir como combinación de elementos primitivos para dar lugar a representaciones complejas. ¿Qué más hay por hacer? Anímense, tenemos tesis para ello, les platico. Clasificación de emociones, que ya lo comenzamos a trabajar con uno de mis estudiantes. El enojo, el miedo, la sorpresa, la felicidad, neutro, tristeza, disgusto. No es sencillo, es todo un reto. Y otro, cómo entrenar las redes neuronales convolucionales desde otra perspectiva, no solamente de golpe y trancazo para ver qué aprendes. ¿Va? Bueno, finalmente muchas gracias por su atención y les comparto aquí los rostros de todos los estudiantes que he tenido la oportunidad de acompañar en licenciatura, maestría, doctorado y bueno, el más reciente, Martín Morita en España, que él se doctoró, bueno, se graduó en España de maestro en ciencias, estudiante de nosotros, y lo logramos colocar becado allá. Por allá hay posibilidad con un proyecto, si alguno de ustedes está interesado. También allá mandamos a César Benavides, que aquí lo tienen, estuvo en 2 estancias de investigación con la colaboración en España. Y el más reciente que está por graduarse, Fernando Torres Bisuet, y he tenido el gusto nada más de tener a 3 chicas que han sido maravillosas. Bueno, ya me tardé, espero haberles ayudado. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por este magnífico seminario. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Entonces, me permito empezar con alguna pregunta y después, bueno, veremos si hay alguna otra disponible. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, me encantó esta manera de ver ya la evolución de las redes neuronales, cómo hasta ahorita hemos llegado a este nuevo tipo de red, las convolucionales, que nos permiten, si bien entiendo, ahora no recibir como entrada no ya datos procesados, ¿no? Con la extracción de las características, sino que ahora ya lo integran, ¿no? Las redes convolucionales lo primero que hacen es extraer esas características y después pasar a la clasificación. Mi pregunta es en el sentido de que supongo que se ha
mm, resalta una gran ventaja del uso de estas nuevas redes convolucionales. En tiempo parece que necesitan más tiempo para el procesamiento de los datos, pero no sé, quisiera saber un poquito más en cuanto a la calidad de las clasificaciones respecto a las redes tradicionales, las iniciales. ¿Cómo, cómo ha mejorado con el uso de las redes convolucionales? Bueno, en general se ha mejorado mucho. Consideremos que ha crecido el poder de cómputo. Nuestra generación, yo les digo a mis estudiantes, se espantarían si entiendan que el hombre llegó a la luna con mucho menos poder de cómputo del que tiene ahorita cualquiera de ustedes en su celular. Con mucho menos poder de cómputo. La primera computadora, entiéndanlo, tenía 60 kilobytes de memoria. De esa le llevaron a 160 kilobytes de memoria. Mucho menos que lo que cualquiera de nosotros tomamos una fotografía con nuestro celular, ¿va? Entonces, esa cantidad de poder de cómputo hoy en día es brutal con las nuevas procesadores. Entonces, para nosotros es nada más dar un enter, esperar unos minutos hoy en día y tenemos, o segundos, y tenemos el resultado si la red ya está entrenada. Pero para entrenarla son meses, días al menos. Las menos complejas tardan semanas, 2, 3 semanas. Y debes de tener una supercomputadora. Como ya no es costeable tener estas computadoras, el nuevo negocio es mejor rentarlas, que es el negocio de Amazon, por ejemplo. Amazon me vende su espacio en su nube y yo puedo determinar, pues réntame esta placa, quiero 16 núcleos con estas características, esta memoria RAM, etcétera. Entonces, eso es muy costoso. Nosotros como investigadores, ¿qué queremos? Reducir esa entidad monstruosa a algo que sea factible de que cualquier persona, desde una computadora, vamos a decirlo así, quizás una computadora no personal, un PC no, pero sí un workstation, un servidor que tú tengas a la mano, es decir, una computadora con un procesador de 64 bits, con un arreglo de memorias intermedias lo suficiente para que tú ponle en 2, 3, 4, 5 días tengas estos resultados. ¿Sí? Los resultados son bastante prometedores. Hay unos que están por arriba del 90% y en las aplicaciones más complejas están rayando el 60%. Cosas que no se habían podido clasificar, se está logrando una clasificación del 60%, pero eso no es facturable. Nadie me puede vender algo para medir mi glucosa que tenga una asertividad del 60%. Algo que tenga que ver con la vida humana tiene que estar por arriba del 95, 99. Y caso contrario, pues me tiene que advertir, úselo bajo su propio riesgo. Entonces, esto es un campo fértil de cómo se puede trabajar la entidad para alcanzar el buen resultado, pero a un menor costo. Porque si no, la tecnología se seguirá quedando con quien pueda pagarla. Y nosotros desde la iniciativa pública, desde la universidad pública, lo que queremos es hacer llegar el conocimiento. Estas redes neuronales preentrenadas que le regala Google, la puede descargar, pero tengo que creerle cómo la hicieron porque no tengo la máquina para yo replicarla, ¿sí? Tengo que fiarme entonces de otras universidades muy buenas que tienen máquinas parecidas para determinar cómo lo lograron. Y obviamente estamos ante un nuevo paradigma de cómo entender las cosas y muy seguramente yo tengo seguridad de que a alguno de nuestros estudiantes, la nueva generación, se le va a ocurrir algo en donde algo muy sencillo, una nueva percepción de la información visual, la va a traducir a una nueva forma de cómputo. Y muy seguramente tendremos un nuevo dispositivo en software que quizás no se llame red neuronal, se llamará de otra forma. No sé, ojo neuronal, oído neuronal, no lo sé. Ahí se los dejo a los nuevos estudiantes. Puede ser una nueva tesis de doctorado. Gracias. Ay, muchas gracias, doctor Villegas. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Parece ser que Rodrigo levantó la mano, doctora. Sí, Rodrigo, por favor. Gracias. No fue, la mano fue así como los aplausos, el de... Gracias. Sí. Entonces, yo tengo una pregunta, que iba a decir una pregunta rápida, pero seguramente no será tanto para el doctor Villegas. Doctor, además de agradecerle su presencia, yo siento que estas líneas de trabajo del cómputo aplicado al conocimiento, pues necesariamente
tienen que ver con aspectos filosóficos, aspectos de entender qué es la inteligencia, qué es el conocimiento. Y en ese sentido, me recuerdo alguna vez un amigo pedagogo me decía que algunas teorías pedagógicas decían que el conocimiento se construye sobre la experiencia. Y por eso es tan importante que, pues, que el niño juegue y tenga todo tipo de experiencias, incluso accidentes, ¿no? ¿Apostaría usted a la idea de, por ejemplo, de una red como las que nos presentó, que aprendiera de otras redes quizá un poco más básicas? Bueno, realmente están aprendiendo de algo que ya está construido, porque nosotros le proporcionamos el paradigma de la interconexión de estas entidades llamadas neuronas. Ujú. Ahora, hacia lo que apunta la inteligencia artificial es a que determine cómo va a aprender. En ello, que no es sencillo porque estamos hablando de una capa superior, es una de las líneas que estoy trabajando con el doctor Gustavo Lage, que apenas estuvo con nosotros. Así es. Les traduzco esto, es lo que hay de fondo con el concepto que él llama brain programming o programación de cerebros. Él ya no habla de una neurona, él habla de un cerebro como una entidad completa que yo no le voy a decir cómo está constituido, sino que él tome elementos y se construya. Es como una parte, de hecho, pues con él aprendí en mi doctorado, fue uno de mis mentores del doctorado, el doctor Gustavo Lage. Con él aprendí programación genética y con el doctor también Francisco Fernández de Vega en España, donde hice parte de mi doctorado. eh, es ir a una capa superior, Así es. pero el costo en cómputo es demasiado elevado. Entonces, la nueva puerta que se nos abre es a tratar de adecuarnos al nuevo paradigma que sería, por ejemplo, el cómputo cuántico. Pero el problema del cómputo cuántico es entender el sesgo, en este caso el quantum, cómo se mueve, cómo entenderlo. Y ahí, por supuesto, que se abre una muy buena puerta para tesis doctoral de entender, por ejemplo, la idea de una conexión entre neuronas difusa, pero con un nuevo paradigma orientado hacia lo que sería el cómputo cuántico. Ya tenemos acceso, IBM está soltando acceso y Google a su nube cuántica, pero el problema es el tiempo y muchas cosas. Pero ya se puede comenzar a trabajar en ello, por ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que por ahora ya es todo. Entonces, agradecemos mucho la presencia del doctor Villegas y de toda la audiencia. Y entonces nos estamos viendo para el siguiente seminario que será publicado por nuestro coordinador. Muchas Entonces, gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta Gracias luego. a todos.